buenos días. Entonces, este modelo fue realizado por Camila Fernández y quien les habla, Lida Lisa. Nosotras somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar. Estamos actualmente cursando el año semestre. Bueno, como les comentaba, pertenecemos al Semillero de Investigación de la Universidad Militar. El caso de estudio fue realizar un modelamiento acerca de la producción y comercialización, y en este caso del fruto del lulo, principalmente en el departamento de Cundinamarca. Entonces, para esto se aplicó la dinámica de sistemas desarrollando el diagrama causal y el de Forrester para establecer la rentabilidad en un área cultivada de 26 hectáreas en condiciones normales, es decir, fase 1, en un lugar ubicado en el Piñón, Cundinamarca. Bueno, y para los que no, o sea, como comentario, un lugar es el terreno donde pues, se siembra esta fruta. Hablándoles un poco acerca de la fruta, entonces su nombre común es lulo naranjilla, tiene el género solano y es originario en América. Este cuadro resume el proceso productivo del lulo en 9 fases. Entonces, como primera medida está la fase 1, que es la recolección o selección de semillas. Esto se puede hacer por 2 métodos, o la compra, o principalmente el productor puede hacer la fermentación de las semillas y seleccionar las que estén buenas. Una vez hecho esto, entonces podemos pasar a la fase 2, que es fertilización. Pero antes de esto, el terreno debe cumplir con ciertas características, como que tiene que ser de tierra negra, ya que esta es más fértil, el pH tiene que estar entre 6,5 a 7,5, los terrenos tienen que ser planos, preferiblemente no rocosos, el pH del terreno también tiene que estar entre 6,5 y 7,5. Y ya una vez cumple, y principalmente que en este terreno anteriormente no se haya sembrado ningún otro producto, tales como papa, tomate de árbol y tomate de guiso. Una vez el terreno cumpla con estas características, entonces se puede proceder a la fertilización, que es mezclar formol con agua hervida y cubrir con un plástico. Luego sigue la fase 3, que es preparación del terreno para proceder a la siembra. En esto se tiene que tener en cuenta actividades como trazar, que es hacer calles sobre el terreno con una distancia de 3 metros entre ellas, para cuando posteriormente la planta crezca tenga espacio de florar. Luego se debe ahollar o perforar. Esta tiene que tener una relación de 30 por 30, es decir, 30 centímetros de largo por 30 de ancho y 30 de profundidad. Y finalmente se puede trasplantar la semilla. Luego viene la fase 5, que es de mantenimiento del cultivo. En esta hacemos actividades constantes como el chapoleo, que es quitar toda esa maleza alrededor de la planta, riegos y sus respectivos abonos. Para la fase 6, que es el manejo fitosanitario, es una fase muy importante, ya que es el que nos controla y nos previene las plagas que puedan afectar tanto la raíz, el tallo, el fruto y las hojas de la planta. Entonces se pueden hacer por medio de sistemas de control mecánico, físicos, culturales, legislativos y biológicos. Para la fase 7, que es de recolección, entonces se debe dotar muy bien a la mano de obra, ya que el lulo tiene una pelusa, unos tricomas que al tener contacto con la piel causa picazón. Entonces, para esto es importante los guantes de protección y además suministrarles tijeras para que el desprendimiento de la fruta del tallo sea más fácil y no se maltrate la fruta. Para la fase 8, que es la post cosecha, entonces se va a hacer la clasificación. El lulo principalmente tiene 4 clasificaciones. Entonces los que seleccionan esta fruta tienen que tener 4 características principales: su dureza, contextura, tamaño y color. En cuanto al tamaño, se debe tener en cuenta que se clasifican riche, parejo, semigrueso y grueso. Y así es como va a ser la comercialización. Luego, para el empacado se debe tener en cuenta que no se puede empacar más de 25 kilos por canastilla, porque esto perjudicaría la fruta. No se puede más de 2 o 3 niveles, porque igual perjudica la fruta. Y una vez la fruta seleccionada haya cumplido 24 horas de ser recolectada, tiene que ser almacenada en cuartos fríos para su conservación. Finalmente, fase 9 de comercialización. Eso depende del productor, si quiera comercializarlo directamente a mayoristas, o si quiera con intermediarios, o si quiera comercializarlo al cliente final. Listo, en cuanto a los costos de producción, esta información fue suministrada por el ULAL. Entonces tenemos costos de mano de obra, teniendo en cuenta o referencia a 30 empleados.
Costos indirectos, servicios, agua, teniendo en cuenta que el agua en los veredas o pueblos es muy económica. Además, cerca del lugar había quebradas y de ellos también pueden adquirir el agua. Costos indirectos como fungicidas, floreales, fungicidas para el crecimiento y riegos abonos de las plantas. Tenemos en cuenta también todo en cuanto a la venta nacional, las exportaciones y la fruta no óptima para la venta. Entonces, con esto para adquirir los costos de producción, para así sacar el costo de venta y sacar posteriormente la rentabilidad. Bueno, ¿qué innovación queremos buscar con este modelo? Según información de la cadena de frutas y el DANE, el departamento que cuenta con un mayor porcentaje en la participación de producción y comercialización del lulo es el Huila. Se cuenta con un 28%, a diferencia de Cundinamarca, que es el departamento que nos estamos enfocando, tiene solamente un 5% de participación. Entonces, lo que pretendemos es aumentar la participación del mercado en Cundinamarca, ya que Cundinamarca también cuenta con terrenos muy fértiles, generando mayor empleo, calidad de vida, bienestar y oportunidad de desarrollo a los campesinos de la región. Como les decía antes, se tomó como referencia un terreno de 26 hectáreas con sus respectivos costos y gastos en un periodo de 36 meses, es decir, 3 años, ya que esta es la vida útil de la planta. Entonces, en este terreno de 26 hectáreas se sembraron aproximadamente 2.420 plantas. Por planta arroja aproximadamente 5 kilos. Entonces, la idea es que, como darles un proyecto, una visualización a las personas que quieran invertir en los terrenos de Cundinamarca para aumentar así la participación. En cuanto al diagrama causal, utilizamos niveles como la productividad con sus respectivos flujos. Entonces, por ejemplo, a mayor productividad, mayor cosecha, mayor post cosecha, a mayor post cosecha, mayor productividad. Otro nivel que utilizamos fue el de maquinaria, teniendo en cuenta flujos como compra de maquinaria y maquinaria obsoleta. Entonces, el modelo de Forrester les voy a explicar mejor cómo fue que utilizamos las variables, flujos y variables auxiliares. Como les decía, en producción, entonces, en nuestros niveles producción, flujos cosecha y post cosecha, teniendo en cuenta variables exógenas como el pH de la tierra, clima, humedad, factores como los fungicidas y todo eso para el crecimiento de la planta. Y en cuanto a la post cosecha, todo el costo de comercialización, distribución, la pérdida de fruta, la fruta que no sea óptima para la venta, sino que se venda como para despulpadoras para la pulpa de fruta general. También tuvimos en cuenta las ventas nacionales, entonces teniendo en cuenta la recolección nacional y la cantidad de lulo que se iba a distribuir nacionalmente. Entonces, para eso también tiene que ser óptimo la recolección de la fruta para tener un nivel de calidad alto. Exportaciones. En este caso, el Lulan exporta principalmente a México. Ecuador es uno de los países que también son importantes en la exportación del lulo, pero la diferencia es que el lulo ecuatoriano no es de la misma calidad que el lulo de Castilla. Entonces se tuvo en cuenta, digamos, en cuanto a exportaciones, flujos como recolección internacional y calidad del fruto internacional, teniendo en cuenta también el precio del peso mexicano para la posterior comercialización. En herramientas, bueno, herramientas, maquinaria, entonces compra de maquinaria y maquinaria obsoleta. Bueno, en general estas son otros niveles estudiados: terreno, mano de obra y el inventario. Y lo más importante, lo que queríamos buscar, la rentabilidad. Entonces tuvimos en cuenta el flujo, ingresos y los gastos y costos, variables exógenas, la inflación, el precio de venta internacional, como les decía, a México, peso mexicano, y todas estas variables que nos influyan en nuestra rentabilidad. Este fue el diagrama que nos arrojó y efectivamente muestra que la rentabilidad va aumentando. Y ese es el resumen que nos arroja. Como les decía, se pronosticó para 36 meses vida útil de la planta, y aquí nos alcanza a ver que para un año
ya está arrojando una rentabilidad de 122 millones. Por lo que el lulo es una fruta que no es estacional, es una fruta que es constante. Durante un año tiene 9 meses una oferta alta y 2 meses una oferta baja. Bueno, los resultados entonces hasta el periodo de los ingresos y la utilidad efectivamente han aumentado significativamente, lo que esto demuestra que el lulo es una buena forma de inversión. O sea, es una buena inversión. El costo del kilo de lulo sale a 1100. Este dato de 1100 lo tomamos, como les comenté, teniendo los costos de venta, sacando el costo, teniendo los costos de venta y sale a 1100. El lular lo vende a intermediarios, en este caso son los mayoristas de abastos, y lo están comprando a 2.300 kilos. Entonces, lo cual genera una rentabilidad del 47.82. Entonces, como comentaba el señor, un margen de rentabilidad del 47.82. Les comentaba, el lulo tiene una oferta muy alta en 9 meses y una media en 2 meses. Entonces, lo que corrobora que esta es una fórmula de crecida de los colombianos. Bueno, ¿qué queremos buscar? Las conclusiones de esto es generar como conciencia en las personas, en los inversionistas y convencerlos de que invertir en el campo y en las tierras de Cundinamarca es muy rentable, y incluso en frutas como el lulo. Entonces, la finalidad de este proyecto fue guiar a una empresa cultivadora y comercializadora de lulo, implementando una dinámica de sistemas que por ende disminuyera los costos de producción y apoyara a la competitividad de este lugar. El lulo tiene un uso muy intensivo, tanto en el sector industrial como despulpadoras, jugos de néctar, sector comercial como venta de jugos, cadenas, supermercados de cadena y tiendas de barrio y en los hogares colombianos. Gracias. Una curiosidad, ¿cómo hiciste para por medio de ecuación integraste en el diagrama de Forrester el clima, pH y todo eso? Bueno, en cuanto al pH, tomamos como referencia el IF, entonces tiene que tenerse en cuenta que el pH de la tierra tiene que estar entre 6,5 a 7,5. En cuanto a la humedad, esta tiene que estar entre 16 a 17 grados centígrados. La mayoría fue con IF en cuanto a esas variables exógenas. Llegamos a causar, me lo coloco un momentico, por favor. Aquí tiene costo de producción, o sea, a mayor costo de producción, mayor precio de venta, pero sí hay correlación real, porque el precio de venta puede en un momento determinado bajar, ¿no? Entonces, si hay una conexión real, causalidad real, o sería algún elemento de revisar en el modelo. No, sí, obviamente el precio de venta porque el costo de ventas es con el costo de producción. No, es decir, a mayor costo de producción, si a mí me cuesta más producir lulo, ¿será que me aumentaría el precio de venta? Porque puede ser que el precio de venta quiere estar y yo logre un costo de producción de 2.100 pesos, entonces ya es más utilidad, se me va muy bien. Sí, bueno, igual también depende de la cantidad que se entregue. Yo pues te dan unas recomendaciones para el final. Entonces están más orientadas a la rentabilidad, digamos, de las dos soluciones, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, apoyarnos un poco en la dinámica de sistemas de que pueden averiguar los flujos digamos, de los periodos de los años, que utilicen, digamos, una herramienta como un análisis de flujo de cada líder y añadir otro proceso con valor presente neto o con PIB, y pues tener como elementos más sólidos para dar como mayor firmeza. Eso sí, para decir que es rentable y todo. Y a través del análisis de sensibilidad, como le dice tu compañera, pues para evaluar los riesgos y pues mirar a ver cómo se ve afectada la rentabilidad, que es como el propósito. Sí, claro, como les comentaba mi compañera, eso ya es una fase 2 que ya vienen los riesgos que puede traer. Igual, sí, exactamente. O sea, todo lo hicimos en condiciones normales. Vale. Con variables, digamos, de pH, de clima constantes y pues que uno encontraba en las investigaciones. Es una recomendación, ¿vale? Por un buen trabajo. Gracias. Gracias.
Gracias. Primero que todo, agradecerte a la presentación. Una duda que tengo al ver los trabajos. ¿Ustedes estaban modelando el sistema de producción o ustedes están modelando un problema? El sistema de producción y comercialización. Sino que encontramos un problema que era que en Dinamarca estaba muy baja la participación en ese mercado de la fruta. Entonces quisimos como vincular esas dos cosas y pues en base a los resultados que se tuvieron acá aumentar, como tratar de que para los agricultores de Dinamarca les sea llamativa la opción de la producción. La pregunta la hago y por supuesto estamos en el escenario de debate y habrá espacios adelante para debatir, porque hay unas posiciones muy fuertes en dinámica de sistemas de que uno no debe hacer eso. Uno no debe modelar los sistemas, sino debe modelar problemas. Pero por supuesto eso entra al debate, ¿no? Entonces ya miraremos en el debate. Bueno, pero muchas gracias, muy buen trabajo. Gracias. ¿Cómo interpretas ahí cuando dices a mayor clima, mayor humedad? Si el clima es un concepto... Sí, no, qué pena. No, igual el clima, sí son factores exógenos, sino igual no es algo que yo pueda dar. ¿Cuál era el clima como clima cálido? ¿Sabes qué nos faltó especificar eso ahí en el diagrama? En el tributo más bien cambiar esa palabra. Sí, cambiar. ¿Cuál fue? Sí, fue un error que no... Como mayor temperatura, mayor... Sí, exacto, al decir que el clima mayor, entonces la humedad va a ser y no, debería ser el contrario. Igual si está